Muy buenos días a todos, compañeros y maestros. Nosotros somos el grupo número 8 de medicina y nos correspondió desarrollar el tema de taxonomía. Empecemos primero con el significado de taxonomía. El concepto de taxonomía proviene de los términos griegos taxis y nomos, los cuales significan ordenación y norma. La aplicación más conocida la encontramos en el ámbito de la biología. Esto quiere decir que la taxonomía es una rama de la biología responsable de clasificar y jerarquizar a todas las especies orgánicas existentes, otorgándoles categorías y subcategorías en cuanto a su tipo de especie y siendo esta ciencia la que le otorga el nombre oficial a cada organismo y dónde ubicarlas en la jerarquización orgánica. Hablemos un poco de la historia de la taxonomía. El padre de la taxonomía es Carl von Linneo, quien propone tres reinos: el reino animal, reino vegetal y reino mineral. También propone la nomenclatura binomial, que es el nombre científico escrita en latín que se le da a todas las especies que existen en la Tierra. Un ejemplo de nomenclatura binomial sería Homo sapiens, el cual la primera palabra Homo describe el género y sapiens que describe la especie. El tema de taxonomía no es un tema reciente, es un tema que se ha estudiado durante miles de años y han habido varios personajes importantes los cuales los han estudiado. Eh, por ejemplo, Aristóteles, quien fue la primera persona alrededor de los años 350 a.C., quien propone dos reinos, animalia y vegetal. Aristóteles también clasifica a los animales según el color de su sangre, con sangre roja y sin sangre roja. También Ernest Haeckel, que propone el reino protista, Copeland, quien propone el reino Monera, Whitaker, quien propone el reino Fungi, y también propone los 5 reinos, los cuales eran el Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. También Charlton Edward, quien divide las células en procariota y eucariota. De Candoll, quien acuña por primera vez el término taxonomía. Y John Ray, que aplicó el concepto de especie. Y Carl Woese, quien descubre diferencias entre dos grupos de bacterias y también propone 3 dominios, los cuales eran el arquea, bacteria y eucaria. Para hacer la clasificación taxonómica de los seres vivos, se debe de conocer los niveles de división biológica. Son 3. La división genética estudia las modificaciones genéticas sobre las especies. La segunda sería división de especies taxonómicas. Son las especies encontradas y registradas en el planeta. Y la última, que sería división de ecosistema, que es la diversidad de áreas de vida que se encuentran en el planeta. La taxonomía es muy importante ya que cumple una enorme labor para las ciencias biológicas. De sus funciones más importantes obtenemos los siguientes beneficios, como permite la identificación bajo términos universales de cada uno de los seres vivos en el planeta, así también facilitando su estudio en cualquier parte del mundo. También gracias a la taxonomía se lleva un control evolutivo, genético y ecológico ordenando de manera sistemática las especies. Permite conocer la historia evolutiva de los seres vivos y de dónde descienden. Tienen un gran impacto en la ciencia de la conservación al brindar conciencia sobre la biodiversidad mundial y la cantidad de especies que están en el peligro y cuáles no lo están. También ofrecen conocimientos para la conservación y la gestión de los recursos del mundo. Por ejemplo, podría clasificar cuáles son las mejores especies para la producción de alimentos según el punto geográfico en el que se encuentren. En pocas palabras, la taxonomía ofrece los cimientos básicos para la conservación y gestión sostenible de los recursos que quedan en el mundo. A continuación les voy a hablar acerca de las clasificaciones taxonómicas que Linneo propuso. Estas son dominio, reino, división o filum, clase, orden, familia, género y especie. El dominio es una categoría taxonómica utilizada en los sistemas de clasificación biológica, por arriba del reino.
Esta es la clasificación taxonómica que más organismos abarca y conforme la clasificación taxonómica descienda, por así decirlo, cada vez englobará menos organismos. Actualmente se conocen tres principales dominios: el bacteria, el arcae y el eucaria. El dominio bacteria contiene 5 grupos principales: proteobacterias, clamidias, espiroquetas, cianobacterias y bacterias gram positivas. Las proteobacterias se subdividen en 5 grupos, alfa a epsilon. Las especies de estos grupos tienen una amplia variedad de estilos de vida. Algunas viven en simbiosis con plantas, otras viven en las fuentes hidrotermales debajo del mar y otras más causan enfermedades humanas como las úlceras estomacales e infecciones alimentarias. Los otros 4 grupos principales de bacterias son igualmente diversos. Las clamidias son patógenos que viven dentro de células hospedadoras, mientras que las cianobacterias son fotosintetizadoras que fabrican la mayor parte del oxígeno de la Tierra. Las espiroquetas incluyen a bacterias inofensivas y bacterias dañinas como la Borrelia burgdorferi, que causa la enfermedad de Lyme. Lo mismo sucede con las bacterias gram positivas, que varían desde bacterias probióticas en el yogur hasta Bacillus anthracis, que causa el anthrax. El dominio arcaea se subdivide en 4: Euriarchaeota, Carinarchaeota, Nanoarchaeota y Corarchaeota. Las arcaeas suelen vivir en los intestinos de los animales, pero todas ellas parecen ser inofensivas o beneficiosas. Junto a las arcaeas que disfrutan el ambiente del intestino de animales, hay muchas especies extremófilas. ¿Qué quiere decir que sean extremófilas? Que viven en lugares mucho más inhóspitos. Estos incluyen fuentes termales, volcanes, fuentes hidrotermales marinas y lugares muy salados como el Mar Muerto. Como último dominio, el dominio eucaria. Este incluye organismos formados por células con núcleo. Estos organismos constan de una o más células eucariotas, abarcando desde organismos unicelulares hasta pluricelulares, en los que las diferentes células se especializan para diferentes tareas y que en general no pueden sobrevivir de forma aislada. Todos los organismos de este dominio presentan semejanzas a nivel molecular, como la estructura de los lípidos, proteínas y el genoma. Ahora vamos con la segunda clasificación taxonómica, el reino. Un reino presenta cada una de las grandes subdivisiones taxonómicas en las que se clasifican los seres vivos respecto a su parentesco evolutivo. Actualmente se conocen 5 reinos, que son el Monera, el Plantae, el Protista, el Animalia y el Fungi. En el caso del reino Animalia es el más evolucionado y se divide en 2 grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Los animales son seres pluricelulares y eucariotas de alimentación heterótrofa, respiración aeróbica, reproducción sexual y capacidad de desplazamiento. Dentro del reino Plantae se encuentran organismos que tienen como principal característica la capacidad de realizar fotosíntesis, es decir, crear materia a partir de la energía del sol y de elementos inorgánicos como el agua y el dióxido de carbono. El reino Fungi está conformado por hongos, los cuales crecen en el suelo, en las superficies o sobre troncos o materia orgánica en descomposición. Poseen pared celular y crecen como hifaces, que es un filamento fúngico que se origina a partir de las esporas. Absorben su alimento del ambiente y se reproducen mediante esporas. Antes los hongos eran tomados dentro del reino Plantae, pero luego se descubrió que no realizaban fotosíntesis y tuvieron que crear un reino específicamente para ellos. Ahora el reino Protista, el cual está conformado por protistas. Son considerados los primeros organismos eucariotas. Viven en hábitats húmedos, dependen de la humedad para sobrevivir. En general tienen la capacidad de moverse y desplazarse, bien sea por reptación, flagelos o cilios. Por último, el reino Monera. Se trata de organismos unicelulares procariotas, es decir, células totalmente autónomas que no forman tejidos ni organismos más complejos. No posee organulos, a diferencia de las células eucariotas más grandes y complejas. Internamente, las moneras no tienen ni núcleo celular, ni mitocondrias, ni plastos. Ahora la siguiente clasificación taxonómica, división o filum. En taxonomía, división es una categoría taxonómica que está entre el reino y la clase y se utiliza para subdividir los reinos planta y fungi.
Es equivalente a la categoría Phylum usada para subdividir los reinos Animalia y Protista. Entre ejemplos de división está la división Equisetófita, por ejemplo las colas de caballo. También la división Polipodiófita, los helechos. División Pinófita, que serían las gimnospermas. Y también la división Magnoliófita, las angiospermas. En el caso de las angiospermas son las plantas florecientes que ahora dominan el mundo de las plantas, ya que el 80% de todas las plantas son vasculares a angiospermas. Entre ejemplos de phylums está el phylum de los poríferos, que son las esponjas de mar, los cnidarios, que son animales diplásticos relativamente simples que viven exclusivamente en ambientes acuáticos. También están los plantelmintos, que son los gusanos planos, el phylum de los moluscos, que son invertebrados protóstomos, de simetría bilateral, no segmentados, de cuerpo blando o desnudo, o protegido por... El siguiente es la clase. La clase agrupa a los seres vivos por su mismo sistema de organización. La clase, los filos o divisiones se dividen en clases por las características más comunes que hay entre ellos, es decir, por las semejanzas mayores que existen entre los integrantes de un filo. Por ejemplo, en el filo molusco hay miles de moluscos y algunos de ellos no tienen concha, entonces los que no tienen concha se agrupan en la clase Aplacopora. Ahora el orden. El orden es la categoría de taxonomía entre la clase y la familia. En zoología es una de las categorías taxonómicas de uso obligatorio según el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. En taxonomía antigua era sinónimo de familia. El orden vendría siendo como una división de la clase. Por ejemplo, dentro de la clase mamaria se encuentra el orden Primates, que contiene a todos los seres vivos con 5 dedos, un patrón dental común y una primitiva adaptación corporal. ¿Qué es la familia? En biología, la familia es una unidad sistemática y una categoría taxonómica situada entre el orden y el género, o entre superfamilia y las subfamilias si estuvieran descritas. ¿Qué es el género? En la clasificación de las especies o taxonomía, el género es una unidad para la clasificación de organismos. Se ubica entre la familia y la especie. Así, un género es un grupo que reúne a varias especies emparentadas. Sin embargo, existen algunos géneros que son monoespecíficos, lo que quiere decir que contienen solo una especie. Ahora bien, ¿qué es la especie? La especie es el grupo de organismos que se pueden reproducir y producir descendencia fértil. En general, los individuos de una especie se reconocen porque son similares en su forma y función. La taxonomía se divide en reino, phylum, clase, orden, familia, género y especie. Algunos ejemplos de ellas son el maíz, que pertenece al reino vegetal. Su phylum es Trachyophyta, su clase Angiosperma, orden Glumifloral, la familia Graminea, su género Sea y su especie maíz. Su nombre científico es Sea maíz. También podemos encontrar lo que es el reino animal. En el ejemplo que damos del reino animal es el toro. Su phylum es Chordata, clase Mammalia, su orden Artiodactyla, su familia Bovidae, su género es Bos y su especie es Taurus, y su nombre científico es Bos taurus. Entre los ejemplos que damos del reino animal encontramos al hombre. Su phylum es Chordata, su clase es Mammalia, orden Primate, su familia Homonidae, su especie es Sapiens y su género es Homo. Su nombre científico es Homo sapiens. Como último ejemplo encontramos al reino protista. El ejemplo que damos desde la amiba. Su phylum es Protozo, su clase es Arcodina, el orden es Amoebina, la familia es Amoebidae, su género es Amoeba y su especie es Proteus, y su nombre científico es Amoeba proteus. Are you listening? Damn. Yeah.